Psicología de la atención. Tema 5. Atención e inhibición. Introducción. La información conflictiva debe ignorarse para asegurar una respuesta adecuada. A esto se le llama efecto Stroop. Tipos de inhibición. En psicología se emplea el término inhibición siempre que la emisión de una conducta disminuya como consecuencia de manipular algún aspecto de la tarea. Inhibición neurológica que contrarresta la activación. La inhibición puede entenderse como una reducción del nivel de activación de las neuronas. Otro ejemplo es el enmascaramiento lateral, fenómeno por el cual ciertos ítems, situados a uno y otro lado de un target, pueden afectar a su detención. El enmascaramiento se hace más evidente cuando el target se sitúa en la periferia del campo visual. Inhibición reactiva. Es un efecto colateral producido por un proceso cognitivo en curso, que se ha iniciado deliberadamente. Más abajo se verá a qué nos referimos con el priming negativo. Inhibición conductual. En la investigación experimental no siempre es posible ni necesario describir la razón de una inhibición o sus efectos, así que se emplea de forma meramente descriptiva, desde una perspectiva conductual. Inhibición de la información relevante. El efecto Stroop. El efecto Stroop tradicional alude a la interferencia que ejerce el significado de las palabras durante la denominación de los colores con los que aparecen impresas. Los resultados demuestran que el desempeño es muy complicado si existe una incongruencia entre el color de la tinta y el nombre de la palabra. Cuando el color impreso es distinto de la palabra, nos encontramos con un ensayo incongruente. Cuando el color impreso es el mismo que la palabra, nos encontramos con un ensayo congruente. Cuando el color no tiene nada que ver con las letras impresas, nos encontramos con un ensayo neutro. La asimetría Stroop. Los hallazgos indican que la interferencia aparece siempre que la dimensión irrelevante del estímulo se procesa en el mismo sistema de respuesta que la relevante y se codifica de manera semejante. El efecto Simon. Se dice que se manifiesta un efecto Simon o Simon si las respuestas son más rápidas cuando el estímulo aparece en el lado correspondiente a una respuesta que cuando lo hace en el lado opuesto. Al igual que el efecto Stroop, el estímulo Simon es debido a la dificultad para ignorar información irrelevante. Ahora invertimos la correspondencia. Hay que pulsar la tecla verde ante la presencia del círculo azul y la tecla azul ante la presencia del círculo verde. En este caso obtendremos el efecto Simon inverso, porque las respuestas serán más rápidas cuando el círculo aparezca en el lado opuesto al de la llave natural de su color. Muestra la participación de procesos intencionales de recodificación lógica bajo el control del sujeto. Debilidades de los modelos de competencia. Responder manualmente a la posición o verbalmente al significado son respuestas altamente compatibles en un plano ideomotor. Otros factores que afectan al Stroop. Modificar y manipular. Modificar la proporción de ensayos congruentes e incongruentes. Esto repercute sobre la magnitud del efecto. Si los ensayos incongruentes aparecen en menor proporción, su velocidad de procesamiento es más lenta. Si aparecen en mayor proporción, se procesan más rápido y el efecto Stroop disminuye. Otro factor que afecta al Stroop, como hemos dicho anteriormente, es el manipular. Manipular el ritmo de presentación de los ensayos. Esto puede eliminar el efecto Stroop. El efecto de compatibilidad de los flancos. El paradigma experimental de los flancos. Es una tarea que expone una letra target flanqueada por letras distractoras. Se dice que se manifiesta un ECF, es decir, un efecto de compatibilidad de los flancos, si la ejecución es rápida y precisa ante un target rodeado por flancos con respuesta compatible. Intermedia si los flancos son letras neutras y lenta e imprecisa si los flancos son de respuesta incompatible. El efecto de compatibilidad de los flancos pone en apuros a los modelos de selección temprana. El efecto de la validez del flanco consiste en responder más rápidamente a un target cuando va acompañado por flancos con los que guarda una alta correlación y es de gran magnitud cuando, de forma sistemática, ciertas letras se utilizan solo como targets y otras solo como flancos. Factores que afectan al ECF. Cuando la separación espacial incrementa la distancia entre el target y los flancos más allá de un grado del ángulo visual, el ECF disminuye. El efecto también se reduce cuando el target y los flancos se hacen más diferentes físicamente. Cualquier factor que incremente la posibilidad de discriminar el target de los distractores puede reducir también el ECF. Inhibición de retorno. La capacidad de la señal endógena para capturar la atención tiene un ciclo de vida corto y conlleva un sesgo que evita que la atención regrese de inmediato a la zona señalada. Es lo que se llama inhibición de retorno. La inhibición de retorno es un fenómeno por el que la atención, durante un corto periodo de tiempo, unos 3 segundos, evita volver a zonas previamente exploradas. Función de la inhibición de retorno.
La inhibición de retorno debe garantizar una búsqueda visual eficiente en ambientes complejos. Mercado visual. Si en una tarea de búsqueda visual parte de los distractores se presentan un poco antes, preexposición, la localización del target se facilita. Esto se debe a la participación de un mecanismo inhibitorio arriba-abajo, denominado marcado visual, que permite inhibir activamente las localizaciones ocupadas por los distractores preexpuestos. Priming negativo. El paradigma del priming negativo. Se dice que existe priming negativo cuando las respuestas a un target en el ensayo probe son más lentas si dicho target actuó como distractor en el ensayo prime que cuando no lo hizo. Es decir, identificar un ítem previamente ignorado es más lento que si se presentase por primera vez. Esto tiene una lógica del efecto. La lógica del efecto es que la selección previa de un target es acompañada por la inhibición del distractor. Como esta inhibición perdura en el tiempo, la selección posterior será más difícil. La variable dependiente es el tiempo que tarda el sujeto en tocar la posición target, partiendo desde la posición inicial. Es decir, si nuestra mano atraviesa una región que debe ignorarse, al alcanzar posteriormente dicha región, será más lento que si no hubiera sido previamente ignorada. El hallazgo sugiere que el priming negativo es un fenómeno inhibitorio imprescindible para el control de las acciones. Priming negativo vinculado al objeto. Hay 8 localizaciones de aparición de estímulos. En la condición estática, los estímulos se situaban sobre unas pequeñas marcas horizontales y aparecían estacionarios. En la condición dinámica, las marcas eran rectángulos alargados y los estímulos transmitían la sensación de desplazamiento, aunque no se desplazaran. Cuando los objetos aparentan desplazamiento, la inhibición parece desplazarse junto a ellos y seguir su trayectoria. En definitiva, la inhibición responsable del fenómeno del priming negativo puede estar ocasionada tanto por el objeto como por el espacio. La dificultad de la selección y magnitud del priming negativo. La magnitud del priming negativo se incrementa progresivamente conforme lo hace la dificultad para seleccionar el target. La hipótesis de la inhibición. Tenemos una primera explicación en la cual el priming negativo es el resultado de inhibir la información del distractor en el ensayo prime, para así facilitar la selección del target. Los distractores serían atendidos con cierto nivel de activación que debe ser suprimido en los ensayos prime. La hipótesis de la recuperación desde la memoria. La mejor explicación del priming negativo es aquella que integra la inhibición junto con la recuperación desde la memoria, respondiendo ante una señal de stop. Los procesos stop son una parte esencial del control cognitivo. El paradigma de la señal de stop se desarrolló para aislar el componente stop de otros que están implicados en el desempeño de una tarea. La variable dependiente es el número de veces que la respuesta se detiene con éxito. Desde los modelos de competencia se define que la presentación de una señal de stop pone en marcha un proceso inhibitorio que compite contra el proceso excitatorio. Ambos operan independientemente y compiten entre sí. Tiempos de parada, factores que le afectan. El tiempo de respuesta stop tan consistente indica que el mecanismo depende de un proceso central ya modal. Esto quiere decir para cualquier modalidad sensorial. Naturaleza del proceso stop. El tiempo de detención de la respuesta depende de si la tarea primaria requiere inhibir información incongruente. Tenemos ciertos trabajos que han utilizado la señal de stop en la tarea de flancos. Aquí encontramos ensayos congruentes y ensayos incongruentes. Los ensayos congruentes son en los que los flancos apuntaban hacia la misma dirección que el target, mientras que los ensayos incongruentes, los flancos apuntaban hacia la dirección opuesta que el target. En el paradigma de la señal stop, se sabe que el tiempo de respuesta de un ensayo se incrementa si el ensayo previo ha sido stop. Esto indicaría que el proceso stop exhibe una especie de post-efecto inhibitorio residual y puede modular el proceso go del siguiente ensayo.